es el problema, ¿entiendes? O sea, alguien aprende cómo preparar el juguito o la planta y ya está, vamos a hacer una ceremonia de ayahuasca. No, no es así. No es así, porque estás trabajando con fuerzas que no conoces. ¿Sí? O personas que se juntan y hacen un tipo de ritual, ponen 2 o 3 velas y hacen un tipo de ritual. Verdaderamente no estás haciendo y no estás sabiendo verdaderamente qué tipo de entidades estás invocando. Porque crees que invocas entidades de luz, pero no necesariamente invocas entidades de luz. De todo entra ahí. Hay de todo. ¿Entienden? Y ese es un poco el problema. Sobre la magia negra o el daño que hacen las personas adultas, ¿qué tipo de entidades son? No hay ningún ser de luz que trabaje en eso. Oh, claro. Se supone que es un ser oscuro. Son Pero todos ¿qué seres pasa, oscuros. digamos, con lo que Y no hay pasó? ningún tipo de magia negra, conjuro o hechizo o malicia que trabaje a partir del pensamiento de una persona solamente. O sea, todos trabajan con algún tipo de entidad oscura que va hacia La persona. la persona. ¿Sí? O sea, el trabajo de sanación, amarre, sacrificio, vudú, cualquier tipo de trabajo que existe, todos incluyen hacer algún tipo de pacto con algún tipo de entidad y esa entidad va a buscar la forma de anclarse a la persona, destino, y hacerle la vida imposible, obviamente, porque de eso es el pacto, ¿sí? Lo que las personas que hacen eso no tienen mucha conciencia en que exactamente eso que están haciendo les pasa a ellos mismos. Por eso son personas que siempre terminan mal, enfermas, muy gravemente enfermas, sufren mucho en sus últimos días de vida, porque lo que ellos hacen les pasa también a ellos. O sea, las entidades negativas nunca van a trabajar, a hacer algo por nada, ¿sí? Siempre lo que hacen, lo hacen a cambio de algo. Y ese a cambio de algo es el alma de la persona que hace el trabajo, ¿sí? No solo el que lo hace, sino también el que lo pide. ¿Sí? Una cosa es el brujo, el que lo hace, y otro es el que lo fue a pedir. ¿Sí? El que lo fue a pedir también se contamina por el mismo trabajo. ¿Sí? O sea, se contaminan los tres. Se contamina el destinatario, el que lo origina y el que lo provoca. ¿Sí? Se contaminan los tres. Los tres tienen... a ver, hay una ley que se llama ley de causa y efecto. ¿Está? Pero el destinatario igual, al no haber aceptado y no haber sido consciente de eso, puede sanarlo. El destinatario puede sanarlo, los otros dos no. Claro, porque el destinatario no ha hecho ningún pacto. Exacto, los otros dos no. Bueno, de hecho yo tuve casos así, ¿sí? A mí me vinieron personas para sanarse, para liberarse de parásitos y todo ese tipo de cosas, y no me autorizaron a limpiarlas. Porque la persona tenía que pasar por esa situación por ley de causa y efecto, por lo que esa persona había hecho. Y son personas que estaban con cáncer y sufriendo mucho. Y no pude Eso sanar. sería, se podría llamar karma. Eso es lo que mal llamado karma. Lo mal llamado karma, ¿sí? Porque karma no es eso. Eso es ley de causa y efecto. El karma es lo que tú tenías que hacer en tu vida, qué trabajo tú tenías que hacer en tu vida y no lo hiciste porque el ego se pasó todo el tiempo mirando Netflix. En vez de levantarte e ir a ayudar a quien tenías que ayudar o hacer lo que tenías que hacer, te quedaste en la cama tirado mirando Netflix. ¿Ah? Así mirando Netflix en la cama. Entonces, ¿qué pasó? Lo que el alma se propuso hacer, no lo pudo terminar en su vida. Eso que se propuso hacer y no pudo terminar, eso te queda como karma para la vida siguiente. ¿Sí? Eso es el karma. La lección. Es la lección, claro, la lección que tenías que aprender, ¿sí? No es lo que tú tienes que pagar como consecuencia de lo que hiciste. Y en realidad, la ley de causa y efecto tampoco te hace pagar las cosas. ¿Sí? La ley de causa y efecto lo que hace es hacer que tú aprendas y pases por la misma experiencia que tú generaste a otra persona, pero desde el otro lado. O sea, por ejemplo, yo le entrego 50 soles falsos a una persona y lo que la ley de causa y efecto va a hacer es que dentro de 2 o 3 años yo voy a recibir 50 soles de alguna persona. Falsos. ¿Sí? Para que se entienda, ese es el ejemplo. Lo que la ley de causa y efecto va a hacer es hacer que tú pases por la misma experiencia, pero del otro lado. ¿Mm?
O sea, vivir la misma experiencia, pero del otro lado. Ya no como victimario, sino como la víctima. ¿Sí? Por eso es que se dice, si tú das amor, solo vas a recibir amor. ¿Sí? Pero si tú das algo de egoísmo, y eso te va a volver. Eso te va a volver sí o sí. Porque en algún momento tú vas a estar también del otro lado. Y vas a recibir ese mismo egoísmo que tú diste, también lo vas a recibir. Porque eso es lo que hace la ley de causa y efecto, ¿sí? Eso no es karma. Karma es lo que tú no pudiste hacer en esta vida, porque tu ego, eso es lo que te queda pendiente para la vida futura. Por eso muchos de nosotros en este momento, en esta altura de la vida, ya no tenemos karma. ¿Sí? Hay muchos que ya no tenemos karma. Que eso no significa que no tengas consecuencias de la ley de causa y efecto. ¿Sí? Puedes tener consecuencias de la ley de causa y efecto, pero no tener karma. Dime. Quiero preguntar de los arcontes, si es lo mismo que decía don Juan con Castaneda de los voladores, o de otras tribus antiguas que también hablaban de unos seres que vuelan y consumen la energía de los humanos. Entonces, ¿son arcontes o los voladores son distintas especies? ¿Quiénes son? Es lo mismo, sí. Lo mismo. A ver, normalmente se conoce a los arcontes son nuestros creadores, ¿sí? Y ellos se creen nuestros dueños porque son nuestros creadores. O sea, eso del Génesis es un mito. Eso de Adán y Eva y la costilla, todo eso es basura, eso es mito. Eso no existió, nunca existió. Sí existió en este planeta un ser que era el ser elegido para albergar conciencia. Y era de origen reptiliano. Era un reptil. ¿En qué? No. Después hubo intervención extraterrestre, arcontes, ¿sí? Que tomaron a ese y lo modificaron genéticamente, ¿sí? Porque necesitaban esclavos para obtener algo que necesitaban. Que eso es otro tema de otra charla si quieren, no hay problema. Entonces, en esa manipulación, de esa manipulación genética, que fueron 2 manipulaciones genéticas, salió esto. ¿Sí? Por eso ellos se creen nuestros dueños, se creen nuestros creadores. Pero nosotros no somos esto. Nosotros somos lo que está adentro, lo que le está dando vida a esto. ¿Sí? Pero como ellos crearon esto, se creen nuestros creadores. Nosotros somos nuestros sirvientes y deberíamos estar al servicio. ¿Sí? Por eso es que toman la energía de nosotros, porque fuimos creados para eso, para aportar eso. ¿Está? Ahora, de esos arcontes, de ahí para abajo hay un montón de razas. Las que predominan en la Tierra son los reptilianos, los draconianos, los grises, que son una raza híbrida creada por los reptilianos y los draconianos, o sea, no son verdaderos, no son originales, son creados. Y después están, por ejemplo, los insectoides, que son como si fuera una mantis religiosa. ¿Saben cuál es la mantis religiosa? Bueno, es algo parecido a eso. Esos vuelan. Esos vuelan. ¿Sí? Y esos a los que se refería don Juan en el libro de Carlos Castaneda. ¿Tá? A esos es a los que se refería. Lo que pasa es que se les dice arcontes en forma generalizada, pero realmente los arcontes son los que de más alto nivel, son los más poderosos de todos, y son los que tienen a todas las demás razas debajo de su mando. Y pueden estar poseídos dentro de una persona. O sea, por ejemplo... Una persona puede estar sí, totalmente. Ellos pueden tienen capacidad para meterse dentro de tu campo energético, como tienen capacidad para anclarse directamente a tu cuerpo físico, ¿sí? No al campo energético, sino al cuerpo físico, y manipularte desde el cuerpo físico. Y cuando están en el cuerpo físico, peor. Tienes sacudidas. Yo tenía un chiquito de... ¿Qué edad tenía el hijo de Mariana? 12 años. Y cada vez que entraba en acción el arconte, el chiquito su cuerpo empezaba a convulsionar. O sea, cuando se apoderan de tu cuerpo, manejan el cuerpo. O sea, eso es posesión. ¿Sí? ¿Y qué buscan? ¿Para qué hacen?
¿Para qué hacen eso? ¿Tienes hijos? O sea, ¿qué razón puede Bueno. tener que se meta en un cuerpo de un niño de 12 años? O de ¿Tienes 11? hijos? Sí. Bueno. ¿Qué te pasaría a ti si tu hijo empieza a convulsionar así? No, claro. ¿Qué te pasaría? Tu vibración baja. Te pones mal, ¿no? O sea, no sé. ¿Cuántos te crees que están comiendo de ti? Ya. O sea, que él es un canal así para poner. Exactamente. Sí. No solo al niño, sino a los padres, a la familia. Todos, Más claro, que porque al todos niño, están todos enganchados. Y entonces, por Sí. ejemplo, esos niños que nacen enfermos con cáncer, que tienen 2 años, eso No para- necesariamente. No es lo mismo, ¿no? No necesariamente, Es no es otra lo mismo, cosa. eso es otra cosa, Ah, ya. ¿sí? Eso es otra cosa, eso puede ser un tema precármico, Ya. eso puede ser no sé, eso es otra cosa, Otro tema, ¿sí? ya. Puede ser una situación de causa y efecto, que el alma tiene que pasar por eso, puede ser una experiencia de vida para pasar por eso es otra cosa, ¿sí? Eso no tiene que ver necesariamente con un hecho de este tipo, ¿sí? No necesariamente, no necesariamente, ¿m? Pero sí pasa, pero he tenido casos de ese tipo. ¿M? ¿Y hay algún momento o alguna forma que se pueda liberarse de la humanidad de ellos? Bueno, a ver, estamos en evolución. ¿Alguna vez escucharon de que el planeta va a evolucionar a quinta dimensión? Sí. ¿Escucharon esa teoría? Sí. Bueno, ya no es una teoría, ya se sabe que científicamente se sabe que es así. O sea, el propio planeta está elevando la frecuencia de vibración del planeta. Hasta el año 2012, la frecuencia de vibración del planeta era de 7,82 Hz y ahora se está elevando y va a llegar a una frecuencia de vibración de 15,64 Hz. Cuando llegue a 15,64 Hz, el planeta va a dejar de existir en tercera dimensión y va a pasar a existir en quinta dimensión. ¿Sí? Eso es una evolución. Y si evoluciona el planeta, evolucionamos los que estamos dentro del planeta. Claro. Ahora, en esa dimensión no está permitido lo que está permitido en tercera dimensión. Pero para poder pasar a quinta dimensión, tiene que haber algo que se conoce como... o sea, tiene que haber una cantidad de seres humanos que estén en esa frecuencia de vibración. ¿Sí? Porque si todos los seres humanos, no todos, pero tiene que haber una cantidad de seres humanos especiales que tienen que estar en esa frecuencia de vibración. La masa crítica. ¿Sí? Exacto, la masa crítica, lo que se conoce como masa crítica. Cuando nosotros alcancemos esa masa crítica, el planeta va a alcanzar los 1564 y ahí se va a pasar a quinta dimensión. Y en quinta dimensión ellos no existen. Ellos no pueden pasar a quinta dimensión. ¿Está? Entonces, ¿por qué son los ataques? Para que justamente no alcancemos esa frecuencia de vibración. ¿Sí? O sea, nosotros deberíamos de estar en una frecuencia de vibración de 14, ¿escucharon alguna vez hablar en el Apocalipsis dice que los 144 elegidos? Bueno, no son 144 elegidos, ¿sí? La frecuencia de vibración que debe tener la humanidad para poder pasar a quinta dimensión es 14,4 Hz, como mínimo, ¿sí? El que tenga menos de 14,4 Hz se queda en tercera dimensión. El que tenga más de 14,4 Hz va a pasar a quinta dimensión. Así es. Ahora, lo que estos seres tratan de hacer es que, como a través de las emociones es que se controla nuestra frecuencia de vibración, es exactamente eso lo que tratan de hacer. Impedir que pasemos a quinta dimensión. ¿Sí? Pero Ese por es el eso- propósito. Por eso también cuando tú ves la televisión, ¿no? Que tiene pura información negativa y el miedo en Totalmente. realidad es como al final está toda una manipulación para que no... Para que no tengas una alta frecuencia, exacto. Es que esa es la finalidad. ¿Sí? Eso es lo que se conoce con el nombre de Matrix. Claro, total. ¿Sí? La manipulación de la Matrix. La gente cree que, muchas de las personas creen, además el otro día con Carmen debatíamos en uno de los cursos que estamos dando con una persona que hablan de que la manipulación de la Matrix es darle el dinero o el poder a los que son los que tienen el dinero y el poder en el mundo. No, esa no es la manipulación es que tú no alcances los 14,4. Claro. Esa es la manipulación. Por eso funciona a través de la televisión, por eso funciona a través de parasitar a tu hijo, o parasitar a tu esposo, o parasitar a tu esposa, para mantenerte así controlado. Por más que tú eres un sanador, tú tienes una buena vibración, pero a través de otro, ¡tam!, te la pegan. Y tú bajas de vibración.
Ahora Siempre, sí. siempre. ¿Sí? Esa es la manipulación. Siempre. Esa es la manipulación. La finalidad es que no alcancemos los 14,4. Esa es la finalidad. Verdaderamente esa es la finalidad. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo tenemos? Para llegar al alto. Verdaderamente no se sabe, pero si mantenemos la proyección como la venimos manteniendo, muchos de ustedes lo van a vivir en persona. No, igual, Y además, eso como es dice lo que Cata, tiene... hay muchas razas Para vender. extraterrestres que trabajan para la luz que están viniendo a apoyar el planeta. Sí, qué bueno. Porque esta es la primera vez en la historia de todo el planeta Tierra que se da que el planeta puede evolucionar con toda una especie con conciencia dentro del planeta. ¿Sí? Es la primera vez en la historia no del universo, sino del planeta Tierra, que se da esta característica. Porque hubo antes evolución del planeta, o sea, el planeta viene evolucionando desde que se creó, desde que fue una pelota de fuego que viene evolucionando. Pero todas las evoluciones implicaban destruir, ¿sí?, todo lo que había y volver a generar todo en una nueva frecuencia de vibración. Ahora no va a ser así. Ahora el planeta entero cambia a una frecuencia de vibración y como pasa a otra frecuencia de vibración, se va a producir un desdoblamiento del planeta. Los que alcancen los 14,4 van a quedar en el planeta que pasa a quinta dimensión y los que no lleguen se quedan en el planeta de tercera dimensión. Armagedón. ¿Tá? Entonces, la planeta que se queda en la tercera dimensión, todo el universo alrededor también de este planeta se queda en la tercera dimensión. Evoluciona, claro, la evolución es completa, o sea, y hay mucha presión para que se haga porque hay muchos seres en el universo que ya están listos para evolucionar y no pueden evolucionar porque el planeta Tierra todavía no... ¿Sí? El planeta Tierra todavía está esperando que nosotros alcancemos la masa crítica. ¿Sí? Porque si no alcanzamos la masa crítica nos quedamos todos abajo. Wow, ay, pero ahora yo sí veo que mucha gente está consciente en las redes Sí, sociales, a pesar de que hay la Matrix Pero y no todo. sirve la conciencia. Quiero que entiendan una cosa. Yo te estoy dando la información. ¿Sí? Yo te estoy dando la información. Una cosa es que tú tengas la información y que sepas que esto es así, y otra cosa es que tú interiorices esa información y lo trabajes. ¿Tá? Esto es exactamente igual que tener una pared llena de libros. Tú tienes una pared llena de libros y tienes un montón de conocimiento dentro de esa pared, pero si tú no lees los libros, ese conocimiento acá no entra nunca. La información es exactamente igual. Hay un montón de personas que saben un montón de cosas, pero no las practican. ¿Tá? Y la única forma de elevar la vibración es que tú practiques eso. Que lo sepas no sirve para nada. Mientras el sistema te siga manipulando, mientras tú sigas sintiéndote mal con emociones negativas, vas a seguir teniendo frecuencia de vibración baja. ¿Tá? Y entonces no sirve de nada. Eso es parte también de la manipulación del sistema. Por ejemplo, ahora con los incendios en el Amazonas y en África y en Siberia y en todas partes, a todos nos causa un dolor terrible. Pero no tendríamos que enganchar con eso, sino concentrarnos en el mundo que viene. Concentramos en nosotros, ni siquiera hace falta en el mundo que viene. Concentrarnos en nosotros. Eso es parte de la manipulación. ¿Ustedes creen que esos incendios no fueron provocados? Por supuesto, ha sido colocado. Es manipulación. Es lo mismo que lo del 11-9, es lo mismo que lo del 11-3, ¿sí? ¿Para qué se hace eso? Para generar masivamente, ¿sí? Generar masivamente algo que caiga todo. Esa es la Entonces, prueba. baja toda la energía del planeta. ¿Sí? Cuando pasan esos eventos así de catástrofe mundial que provocados, no naturales, baja toda la energía del planeta. Pero cuando te tiran para atrás, como una flecha, vas a salir más adelante. Si incorporas el conocimiento. Sí. Si no lo incorporas, no. Si no lo incorporas, así como te tiras para atrás, te Es quedas el tirado. muro. Tener esperanza, digo. ¿Ah? ¿No? Bueno, pero, a ver, hay que entender, porque hay mucha información, sí, pero la información hay que interiorizarla. Si no la interiorizamos, si no la practicamos, es lo mismo que nada, ¿sí? Es lo mismo que nada. No genera el efecto que tiene que generar, que es el de hacer que la vibración suba. ¿Mm?
Cuando nosotros interiorizamos la información, ¿ustedes conocen cómo funciona el aura? ¿Saben que el aura tiene determinadas capas? ¿Sí? Tiene 7 capas energéticas. Bueno, O más. una de esas capas energéticas es el mental. En esa capa energética está todo nuestro conocimiento, nuestro pensamiento. Bueno, cuanto más aprendemos, no sabemos, aprendemos, más se ensancha ese mental. ¿Sí? El mental es uno de los pocos campos dentro de nuestra aura que nosotros podemos trabajar por nosotros mismos y podemos ensanchar. Cuanto más ensanches el mental de tu aura, más protegido estás. ¿Escucharon alguna vez esa frase que dice el conocimiento protege? Bueno, es exactamente por este motivo. ¿Sí? Pero no es el conocer, es el aprender. ¿Sí? Que no es lo mismo. No es lo mismo saber cómo se anda en bicicleta que saber andar en bicicleta. No es lo mismo saber cómo se maneja un carro que saber manejar un carro. No es lo mismo. ¿Sí? El conocimiento hay que practicarlo, hay que aprenderlo, y para aprenderlo hay que experimentarlo. Si tú no lo experimentas, es solamente un montón de libros en una biblioteca. ¿Sí? Están acá adentro, pero es solamente un montón de libros en una biblioteca. No llevaron a cabo lo que tienen que llevar a cabo, que es agrandar y expandir la conciencia mental. ¿Sí? Entonces eso hace que suba tu vibración. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Otra pregunta? Entonces, ante un evento así, que inconscientemente caes en el sufrimiento o en algo emocional, tipo los incendios, ¿cuál sería la mejor manera de llevarlo para no bajar la vibración? Simplemente saber que eso está hecho a propósito, ¿sí? Y que en la medida que nosotros mantengamos nuestra vibración, vamos a pasar y vamos a evolucionar a un lugar donde eso no va a existir más. ¿Alguno vio la película La Belle Verde? Sí. Sí. Bueno, esa es la forma de vivir. ¿Sí? Eso que nos Esa es la espera. quinta dimensión. Esa es la quinta dimensión. Ellos, los franceses, ahí muestran lo que va a ser la quinta dimensión. ¿Sí? Un sistema de vida totalmente distinto basado en el amor y no basado en el egoísmo. Ellos muestran los dos. Muestran primero ese, basado en el amor, y después muestran lo que es el planeta Tierra. ¿Sí? Eso va a ser. Bueno, gracias a todos por venir. Les ofrezco el libro que escribimos con Carmen. Es un libro que habla un poco más precisa de esto, más detalladamente. Explica bien qué tipos de entidades hay, cómo es que trabajan y cómo es que operan dentro de nosotros, cómo es que se puede limpiar. Explica cómo nos podemos proteger de esto, porque hay protecciones que podemos hacer para protegernos, y explica también cómo nos podemos limpiar, ¿sí? Por nosotros mismos de este tipo de este tipo de entidades. ¿Sí? Es un libro que le pusimos el nombre de La manipulación arconte, y bueno, acá volcamos toda la información. Parte de esta charla, obviamente mucho más en profundidad, está acá. Inclusive ahí el primer capítulo habla sobre cómo está estructurado el universo energéticamente hablando, para que se entienda bien qué es el plano astral y cómo es que funciona y de dónde salen todas estas entidades y todo eso. Así que tiene conocimientos físicos y de lo que yo he aprendido en todos estos años de investigación, y después todo el conocimiento sobre estas entidades, cómo actúan, cómo trabajan, porque hay muchas, ¿sí? Hoy hablamos de un poco de algunas, pero hay egregores, hay larvas, hay de todo. Y cada una genera un efecto distinto dentro de nosotros y tiene una forma de parasitación distinta dentro de nosotros. Y acá todo eso está acá explicado. ¿Cómo es que llegas a este tema? ¿Cómo llego a esto? Sí. ¿A escribir el libro o a...? No, al saber de los arcontes. Es por lo que me pasó a mí, ni más ni menos. ¿Y qué te pasa? Por lo que me pasó a mí, ¿sí? O sea, a ver, todos estamos... La verdad, la pura realidad es que más de las 2/3 partes de la población mundial está parasitada. Más de las 2/3 partes de la población mundial está parasitada. Entonces, lo que yo quería hacer era un trabajo más profundo dentro mío,
Y empecé a averiguar y empecé a investigar cómo podía hacer eso. Y ya había visto un montón y había aprendido un montón sobre el tema de las energías y sabía que había energías oscuras. Entonces se me ocurrió preguntarle a una persona que trabajaba con metafísicos cómo hacer para que en meditación no conectarme con ninguno de estos seres oscuros, ¿sí? Y esa persona me recomendó con una terapeuta. Y la terapeuta fue la que me inició en esto, ¿sí? Ella me dijo, me acuerdo, ella me dijo un día, me dijo, tengo que hacer un trabajo muy especial contigo, me dice. Y obviamente ella podía ver qué era lo que yo iba a hacer en mi vida, ¿no? Qué era lo que iba a ser mi vida hacia adelante. Y ella fue la que me inició en esto. Ella empezó a explicarme qué eran estas entidades, de dónde salían y por qué. Y con la poquita información que ella me daba, yo empecé a investigar, porque tú tienes que tener siempre la punta del ovillo. Si no tienes la punta del ovillo, no sabes por dónde empezar. Y ella fue la que me dio la punta del ovillo, ¿sí? Y ahí empecé a investigar y a ver cómo funcionaba y a experimentarlo en mí. Porque yo veía cómo me parasitaba y por qué me parasitaba. Entonces yo iba a verla a ella y ella me decía, tenés un parásito, tenés este tipo de parásito y lo tenés desde tanto tiempo. Entonces yo veía y pensaba, ¿con tanto tiempo qué fue lo que me pasó? Ah, me pasó tal cosa. Ah, por esto fue entonces que me parasité. Y así fue como lo fui experimentando conmigo mismo, ¿sí? Aunque parezca una cosa de locos, ¿no? Porque uno dice, pero que le gusta que se le metan los bichos dentro. No, pero es que no lo puedes evitar. Entonces, como no lo puedo evitar, lo aprovecho, ¿sí? Yo no puedo evitar esto, pero sí puedo aprovecharlo, sacarle lo positivo. ¿Qué fue lo positivo de todo esto? La investigación que hice. De cómo es que funcionan, de cómo es que trabajan, ¿sí? Aprovechando que me parasitaban y no lo podía evitar. Hasta que aprendí cómo hacerlo, y aprendí a controlarlo, y aprendí que era yo quien me tenía que sanar, que no era una culpa de ellos, que era mi culpa. ¿Sí? Entonces, cuando yo aprendí a hacer todo eso, ya pude ponerles límites y no dejar que entraran. Es lo que les dije. Lo que les dije no es ni más ni menos que mi propia experiencia. Y sé que es así porque así fue en mí y así es en las personas que yo he ido guiando en los casi 10 años que llevo haciendo terapia. Sé que es así. Entonces, eso es lo que hay que hacer. El secreto acá está en trabajarnos nosotros mismos. Y entender, siempre entender, que si me estoy sintiendo mal es por algo que pasa dentro mío y no por algo que pasa afuera. Porque estamos acostumbrados a enfocarnos siempre hacia afuera. Y el problema no es hacia afuera, el problema es hacia adentro. El problema siempre es adentro nuestro, siempre. Y eso es lo que más nos cuesta entender. Lo que más nos cuesta entender es que el problema no es afuera, es nuestro el problema, no de los demás, es nuestro. Eso es lo que más nos cuesta entender. Porque todo el sistema está hecho para que nos enfoquemos hacia afuera, ¿sí? Cuando verdaderamente es hacia adentro donde hay que corregir las cosas. ¿Sí? Bueno, se los ofrezco, el que quiera, para ustedes, su servicio. Gabriel, una pregunta, ahí tú mencionas un Salmo 91. El Salmo 91, ¿Por sí. qué? Porque el Salmo 91 es uno de los pocos, es una de las pocas cosas que funciona verdaderamente en la Biblia, ¿sí? Y que no está muy manipulada. El Salmo 91 es lo que usaba el rey David para eliminar todas este tipo de entidades cuando lo atacaban a él. Y es una de las pocas cosas dentro de la Biblia que funciona, el Salmo 91 y el Salmo 23. Entonces, cuando tú sientes, por ejemplo, vas a un lugar que lo sientes cargado, tú recitas el Salmo 91 y limpias. Porque la vibración que tienen esas palabras hacen que todo se limpie, ¿sí? Tú sientes que tú tienes algo y tú empiezas a recitar el Salmo 91 y sale, lo que tienes sale, porque o sale o se queda quieto. Salmo 23. El Salmo 91 y el 23. ¿Sí? Y si no, la protección que doy acá también, ¿sí? Es un mantra, que ustedes repiten ese mantra. Yo soy consciente, yo me he metido en lugares, estuve experimentando una vez
para aprender cómo se hacía para quitar las entidades. Estuve experimentando una vez con una persona que hacía exorcismo. ¿Sí? Estuve como 3 meses trabajando con esa persona haciendo exorcismos a otras personas. Y lo que a mí no me gustaba de esa persona es que la persona hacía manifestar a los bichos. ¿Sí? Los hacía manifestarse en el cuerpo de las personas para generar show. ¿Sí? Lo que él quería era generar show. Después terminaba sacando las entidades, pero generaba un show para impresionar a los demás y que los demás salgan afuera y digan, ¿sabes que vi esto? Y atraer más gente. Y a mí eso no me gustaba, porque yo sé que no hay que hacer ese trabajo, ¿sí? O sea, tenés que sacarlo y nada más, no hacerlo manifestar. Pero con él aprendí varias cosas, y como sabía que ahí había, yo empecé a hacer esta protección más concienzudamente, y mientras yo estuve trabajando ahí, nunca me parasité. ¿Sí? Por lo tanto, sé perfectamente bien que esa protección sirve perfecto. Porque yo estaba, con esa protección, estaba en un lugar donde yo sabía que había bichos. Y había bichos gordos. Y a mí no me parasitaban. ¿Sí? O sea, yo estaba dentro del círculo de la estrella y a mí no me parasitaban. ¿Sí? Por lo tanto, sé que la protección funciona. La protección es algo que verdaderamente funciona. Pero hay que hacer la conciencia, como dice acá. Si no se hace conciencia, como dice ahí en el libro, obviamente no funciona. Pero si se hace esa conciencia, funciona. Y funciona bien. ¿Sí? Quería preguntar, si escuchaste de una máquina de Reich, Wilhelm Reich, que trabajaba... Perdóname. Wilhelm Reich es un científico de Estados Unidos que creó unas máquinas que irradian frecuencias. Sí. Entonces tienen un montón de frecuencias que él lo investigó con un supermicroscopio que creó también con diferentes cosas como cáncer o bichos así adentro, ¿no? O parásitos así como físicos. Entonces él encontró que la frecuencia, cuando él encontró la resonancia con esa frecuencia, entonces cuando lo vibraba, entonces esa frecuencia en resonar con ese parásito lo mataba el parásito sin afectar el cuerpo. Entonces él usaba eso mucho tiempo. Entonces, ¿qué piensas sobre esa máquina? Funciona, mirá, funciona igual. Nosotros conocemos una terapeuta, es más, es una terapeuta que vive acá, en Urubamba, ¿sí? Que ella trabaja y sana a sus pacientes con una computadora. Sí. Y esa computadora tiene... Corin. Esa computadora tiene una interfase y ella te coloca unos electrodos en el cuerpo y lo que esa interfase hace es inyectar determinadas frecuencias. Y con esas frecuencias ataca lo que tú tengas dentro del cuerpo. O sea, es igual, ¿sí? Es lo mismo. Y después, si no, el biomagnetismo trabaja igual. Nada más que utilizar, en vez de utilizar frecuencias de energía, utilizan energía magnética, pero funciona igual de la misma manera. Pero te sacan las actividades, pero no la envían a de donde viene. Exacto. Te sacan por aquí. Exacto. Sacan, eliminan y quedan hacia afuera, ¿sí? O sea, las desprenden del... ¿Vieron la película de... ¿Vieron la película del Hombre Araña? ¿Vieron la película del Hombre Araña? No, les digo en serio, ¿vieron la película del Hombre Araña? La de que el extraterrestre se le mete adentro. Bueno, hay una película del Hombre Araña donde un extraterrestre, la de Venom, exacto, se le mete adentro, ¿sí? ¿Y cuál es la forma de sacar al extraterrestre de adentro? Con sonido. Con sonido, con vibración, ¿sí? Cuando generan la vibración, el extraterrestre y se despega del campo de energía de la persona. Está representado, ahí está representada la realidad de cómo funciona. Es una película, ¿sí? Pero muchas veces en las películas toman cosas reales y las meten ahí adentro. ¿Sí? En esa película está representado cómo a través de una vibración tú puedes despegar a una entidad que está metida dentro tuyo. Y esa vibración tú la puedes provocar inclusive hasta con la meditación. ¿Sí? Tú elevas tu cuerpo a una determinada vibración y ¡pum! Afuera. La sacas, la puedes sacar. ¿Sí? Pero obviamente la sacas de tu campo de energía. Está ahí, al lado tuyo. Si tú no, en el momento en que vuelves a bajar de vibración, ¡tac! Se te vuelve a pegar. ¿Sí? Hay unas otras que son de solfegio, las frecuencias solfegio. Eso también puede ayudar a sacar, porque son bien altos y diferentes. Sí, hay varios tonos de solfegio para trabajar varias cosas, ¿sí? No solamente quitar el parásito. Sí, allá se escribe con cada frecuencia. Para trabajar varias cosas, sí.
Bueno, Finalmente sabe bien que cada uno tiene un pequeño hermanito así, débil, a su lado, que prende todas las entidades, así, ¿no? Para entenderte bien. Un golem, es una broma. Un pequeño que pagas un... Dragon Ball. que se prende todas las maldades. No, disculpa. bueno, gracias por haber venido, espero Muchas que les sirva. ¿Sí? Muchas gracias, David. Gracias, Sonia. Se ha hecho, no sé cómo, se abrió un espacio para poder... Muy interesante, muchas gracias. Gracias a ustedes. Están preguntando cuándo está el libro, Gabriel. 45 soles. El cafecito, tecito, galletitas para... Hay fuego afuera. Y también hay fueguito afuera. Está caro, está en Lima ahorita. Ahora me vas a dar en el grupo de yoga, no sé si eres patiche. Sí. A ver, 977. ¿vas a ir mañana al yoga? No sé. La nueva sí que va a venir seguro que también mi Está hablando con el tiempo que pasa en la 254, que voy a estar así. Ya te van Ay, muchas gracias. El domingo me voy para Cusco y el lunes me voy para Cuando venga la Caro, también le tenemos que tomar cafecito, lo que sí está caro es una ingrata, sí. No, ahora nosotros. Nosotros. Vamos a A ver, es que para una foto. Sí. ¿Cuándo vas a tomar la opción? Acá adentro. No, vivimos en Lima. Vamos a hacer. Venga para la foto. Foto. Vamos a entrar. ¿Cómo vamos a hacer? Ahí como. ¿Cómo vas a aprender fotos así? ¿Y tú? Sí, desafío. A ver, que me pasa lo mismo que a ¿Todos entramos? Tienes Sí, 5 segundos, ¿no? Póntense más, por favor. A ver. Vengo. Para ver quiénes van a estar de quinta o no. Qué horrible. Hay mucha luz. Sí. Ahora sí. Pero no sales tú. Sí, ya no sabe cómo hacer así con la mano. Hey. ¿Alguien cree? Ah, Calquino se dice. Ya, hecho. Muchas gracias. Gracias por venir. Muchísimas gracias por venir. Todo está súper lindo, ¿ah? Están los detalles. Espero que vengan más conferencias. ¿Quieren café? Una galletita. Sí. Wow, ¿qué tal fue? Acá hay galletitas. ¿Sabes dónde es? Café,
sí, a una cuadra de mi casa. ¿Así? Sí. ¿Qué tal fue, amor? Mañana a las 10. Mañana a las 10. Mañana 2 a las 10. 2 horas, sí. 2 horas. Qué lindos son rosas. Todos los detalles. Un montón. Trabajaron en el cumpleaños. Todos los detalles están hermosos. Ah, yo sé, se llama mamá que lleva un plazo. Hola. Porque estamos ahorita en Llama tú. todo esto. ¿Ya? Llama machita, chucho. Lindo. Diana, la mamá de Begonia, de Nieto. Mucho gusto. Es una maravilla, No, no vayas, es una de las más seguras. Ya ven que va a entrar la gente. Pero los jales. Ya, gracias. Yo creo que todo el mundo. Mañana también el sillón acá. No, es. Pedazo. Que ahora hay que aprovechar todas las herramientas para poder trabajar. Tenemos Te voy a ver, voy a parar acá. Viernes.